Saludos a todos, ¿cómo están? Muy buen día, qué gusto saludarles esta mañana hoy más calurosa. Hemos estado con unos días de frío. Saludos a donde quiera que te encuentres. Yo me encuentro al centro del país, en la República Mexicana, en Querétaro, una tierra histórica para nuestro país. 5 de febrero de 1917 se firmó, la vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquí en Querétaro, donde se gestó parte del movimiento de independencia también. Y bueno, todo un pasajes históricos de la rica Querétaro. Saludos a todos. No sé si estamos bien de audio, por ahí alguien dice que no se escucha. Mari Méndez, ¿qué te pasa, Mari Méndez? Tú siempre escuchas, yo considero que eres de las personas que sí escuchan. Saludos a todos, extraordinario día. Gracias Colombia, gracias México, gracias Estados Unidos, gracias a todos los que nos acompañan, gracias por el interés de estar en esta charla, en esta sesión que vamos a tener. Es una sesión que deseo, espero y ya hemos preparado que sea corta. Nos robamos estos minutos de introducción en lo que se van ya conectando, en los que van estando listos para poder atenderlas. Cada martes, por los últimos meses, a esta hora, hemos llevado a cabo entrevistas en vivo a diferentes líderes que van logrando éxito en rangos de oro, especialmente platinos, los que van ganando los autos, los que van ganando el diamante, los que van ganando el viaje a París. Y así hemos conocido la historia de muchos de nuestros líderes. El ciclo terminó y por ahora vamos a dejar descansar hasta las mitocondrias para adentrarnos en una serie de 21 semanas. 21 semanas estaremos trabajando todos los martes a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, sobre el apasionante mundo del liderazgo. ¿Por qué es tan importante el liderazgo? Porque estás en un negocio en Sankey, el cual está integrado por personas voluntarias. Si tú no tienes una palanca que pueda mover a la gente hacia un lugar, hacia un objetivo, como puede ser un trabajo en donde si tú eres el jefe van a hacerte caso porque tú eres el jefe, pero cuando estás construyendo un equipo de voluntarios, entonces demanda aprender otras habilidades, otras cualidades de liderazgo, una educación que no nos dan en la escuela ni en la casa. Muchos escriben sobre liderazgo, pero la mayor parte no son precisos en la conceptualización del liderazgo, en cómo se concibe. Que lo que más abunda son libros de management, son libros de administración, son libros de alta gestión, pero no de liderazgo. No se confunda ser un gran gerente, tener grandes habilidades de management con saber ganarse a las personas, con elevar a las personas, con tener la capacidad de influir en otras personas. Ahí demanda entrar a esta escuela que pretendemos poner los días martes para todos, a través de su servidor y de los líderes de esta compañía que van a ir preparándose para impartirles a ustedes semana a semana, ciclo a ciclo, los diferentes temas que estaremos tratando. Vamos a trabajar cada semana con un tema que nos permita comprender de forma más amplia y más profunda lo que significa el liderazgo, lo que representa el liderazgo, lo que es en sí mismo el liderazgo, el verdadero liderazgo. Tener la capacidad de influir,
de dirigir a otros, de elevarlos, de ganarse el corazón y la confianza de la gente, porque de otro modo no tendrás el resultado que tú esperas. Esto no tiene que ver con productos y con un plan de compensaciones, sino con liderazgo. Para poder mover a las personas de ser un grupo de personas a ser un equipo que tenga la visión de líder y que esté dispuesto a seguir al líder. Así que gracias por estar aquí conectados, y cada semana que tengamos una ley que nos permita comprender mejor el liderazgo, también vamos a dar una cualidad para que puedan ustedes ir aprendiendo las cualidades que necesita desarrollar un líder. No, bueno, mucho se dice de si el liderazgo se nace o se hace, pero la realidad es que aun y cuando se pueden hacer con ciertas características de liderazgo, lo que sí es verdad es que hay que desarrollar el liderazgo. ¿Sí? El talento nunca será suficiente. Hay que desarrollar las habilidades de liderazgo. Y si tú no tienes esas cualificaciones de nacimiento, tú puedes aprender sobre liderazgo para empezar a desarrollar liderazgo. Y estos temas van a poderte ofrecer mensajes, un conocimiento tan amplio que aplica para tu vida personal, para tu vida privada. El objetivo es que podamos llevarles a través de estas charlas de los martes a que ustedes puedan aplicarlo al negocio y sepan muy bien cómo funciona el liderazgo para que puedan capitalizar, para que puedan tener éxito, para que puedan ser efectivos. Porque lo que deben también comprender es que con el liderazgo todo se eleva, pero también todo se derrumba. Errores de liderazgo en una organización de redes de mercadeo puede hacer que se terminen las redes en cuestión de horas, en cuestión de días. Puede traicionarse la confianza, ya no se puede recuperar. La gente perdonará errores de capacidad, no errores que vulneren la confianza. Por eso el liderazgo todo lo eleva o todo lo derrumba. Así que bienvenidos a estas sesiones que estaremos impartiendo los días martes. Díganme si están listos para comenzar, si están listas, si están preparados, si tienen ya su esfero, si tienen ya su bolígrafo, si tienen ya su pluma, si tienen sus notas, donde puedan ustedes preparar. Y no quiero que hoy se lleven respuestas, lo que quiero es que hoy se lleven muchas preguntas, que les invite a reflexionar, que les invite a profundizar acerca de cómo es que estos preceptos aplican en tu vida, qué es lo que está pasando, cómo lo observabas, cómo lo ves ahora, qué puedes cambiar, qué puedes mejorar. Entonces, vamos a comenzar hoy hablando de la ley del tope y del carácter. Inicio con la ley del tope o la ley del límite, como también se conoce. La ley del tope nos indica y nos ayudará a que podamos entender el verdadero valor del liderazgo. Con este primer tema, lo que te quiero transmitir es la relevancia y la importancia que tienen estas sesiones de los martes. Estas sesiones de los martes cobran sentido con la primera ley de liderazgo, que es la ley del límite. La capacidad de liderazgo es el tope que determina nuestro nivel de eficacia. Así que debemos elevar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestras habilidades de liderazgo para aumentar la eficacia. No está por el lado de la preparación, no está por el lado de la mejora de habilidades. Tiene que ver con esa educación no formal, con esa educación emocional
que permite que puedan entregarte la confianza para guiar la vida y que estén dispuestos a ir contigo en este viaje hasta sus últimas consecuencias, hasta lo más alto de los niveles en Sankey. Comienzo contándoles la historia de dos hermanos en 1930 llamados Dick y Maurice, dos hermanos que nacieron y vivieron en New Hampshire y que cuando terminaron bachillerato, cuando ellos terminan la high school, cuando terminan preparatoria, se mueven hacia Hollywood en busca de oportunidades. Ellos comienzan trabajando en un estudio cinematográfico y ahí estuvieron por un corto tiempo hasta que se movieron a montar un teatro como a 8 kilómetros de ahí de California, a Glendale, también en el estado de California, y en ese teatro estuvieron tratando de hacer negocios, lo cual no les dio resultado, porque apenas podían pagar los $100 que eran de renta. Estuvieron 4 años batallando para eso. Para 1937, ellos se dan cuenta que lo que está de moda en ese momento son los restaurantes de autoservicio. Estos restaurantes de autoservicio servían la comida en el automóvil. Permítame un segundo. Sí, disculpen ustedes por este impasse que tuvimos. Estos hermanos Dick y Maurice pasan de trabajar en el estudio cinematográfico a montar el teatro. 4 años no le da resultado. Empieza a haber una actividad muy común por la creciente población en California, pero además en aquel tiempo empieza a haber una fascinación, ¿verdad?, por el uso de los automóviles. Entonces los restaurantes de autoservicio estaban siendo extraordinarios y como en un restaurante literalmente estaban sirviendo en el automóvil. Tú llegabas con tu automóvil y ahí te ponían el mantel, la vajilla de loza, los vasos de cristal, los cubiertos de metal, y así se servía. Así que ellos montan allá en Glendale su primer restaurante en donde empiezan a vender comida, y para 1940, es decir, 3 años después, se mueven a San Bernardino, California, con la misma idea. Montan un lugar mucho más grande, ampliaron su menú, era básicamente de hot dogs, de papas, de malteadas, y empezaron a meter sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, y las ventas que lograron eran ya de $200,000 al año, lo cual permitía entregar como ganancia $50,000 a cada uno de ellos. Tanto a Dick como a Maurice estaban ganando $50,000. Para esto, mira, 1940. Para 1948 ellos comienzan a darse cuenta y intuitivamente empiezan a aumentar la eficacia de su restaurante, porque esta misma manera que les llevó el estar observando a montar un restaurante de autoservicio les dijo que ahora las cosas estaban cambiando, así que dejaron de atender a los automóviles, empezaron a atender dentro del restaurante. Era un lugar mucho más grande el que montaron. Hicieron una reducción en el menú, empezaron a vender hamburguesas, aumentaron la eficiencia del proceso de servicio, eliminaron platos, vasos, cubiertos, redujeron costos y precios y crearon un sistema de comida rápida. La meta de ellos era servir la comida en 30 segundos o menos. Para 1955, de aquellos $200,000 al año, empezaron a facturar $350,000 al año y empezaron a recibir $100,000 por cabeza.
cada uno tenía de utilidad $100,000, lo cual era una locura en aquel tiempo. Así que en aquella zona, en San Bernardino, ellos se convirtieron en una de las personas más exitosas económicamente y financieramente. Habían hecho algo extraordinario, habían logrado este sueño americano. Pues lo demás es historia, ¿no? Creo que así es como se pensaría. Fueron felices para siempre. Pero no, aquí viene la parte importante de la historia. Estos dos hermanos, llamados Dick y Maurice, de apellido McDonald, crearon este sistema de comida rápida que fue tan exitoso que empezaron a visitarlos, empezaron a escribirles, empezaron a buscarlos para que ellos pudieran entrenar y pudieran capacitar a diferentes negocios para poder enseñarles cómo era su metodología de servicio. Y esto fue para ellos, les hablo de que hasta 100,000 personas les estaban buscando para la capacitación en el año. O sea, cientos de personas al mes les buscaban mes con mes. Y con esto ellos movieron la organización para pasar de empezar a considerar la idea de franquiciar el negocio y empezar a mover la organización hacia reproducir los diferentes restaurantes que tenían por el modelo de servicio. Sin embargo, a pesar de que ya para 1952 ellos lanzan la idea de McDonald's como franquicia, pues se dieron cuenta del impacto de la ley del tope, de la ley del límite, porque no pudieron resultados como ellos lo esperaban. Es decir, era tanta la demanda que había de asesoría que al empezar a considerar las franquicias, pues pensaron que como pan caliente se iban a mover. Pero la ley del tope aquí, que es uno de los mensajes importantes de la historia, y por eso comencé con ello, es que Dick y Maurice McDonald eran muy buenos gerentes, pero carecían de liderazgo para que aquello pudiera elevarse. Podían operar de forma extraordinaria, pero no tenían éxito. Bueno, llegó a ser tan corta la visión de liderazgo de estos hermanos que incluso una de las franquicias que vendieron a una persona en Phoenix, la persona en Phoenix les preguntó que si él podía ponerle el nombre de McDonald's, y entonces la respuesta de los hermanos fue: oye, es que ponle como quieras, McDonald's no significa nada en Phoenix, no es nada en Phoenix. Imaginen ustedes, no fue hasta el año 54 cuando se aparece Ray Kroc, que se aparece como parte de la historia de la fundación y del crecimiento nacional para Estados Unidos y a nivel global con ellos, pero ya tenía muchos años de trabajar con ellos porque él tenía su propio negocio en donde, entre otras cosas, fabricaba y vendía las máquinas para hacer los batidos, para hacer las malteadas. Así que Ray Kroc se suma con ellos, crea el sistema de McDonald's, lo que después se convirtió en la corporación McDonald's Corporation, compra los derechos de una franquicia para modelarla y empezar a ofrecerla. No es lo mismo vender una idea a que vean operando un negocio. Entonces él compra la franquicia, empieza a integrar talento, este talento a más talento, y pues no es una historia nada más de éxito ahí. Tendría 55 años Ray Kroc cuando comienza con esto y estaba invirtiendo muchísimo tiempo al día, sacrificó todos los primeros 8 años, no recibió un salario de trabajar con los hermanos McDonald's en todo lo que estuvo armando. Tuvo que pedir un préstamo, ¿sí? A través de su seguro de vida como garantía, pidió un préstamo para poder pagar los salarios de las personas que estaban, es decir, sacrificó, que más adelante escucharán ustedes un martes, otra de las grandes leyes del liderazgo, que es la ley del sacrificio, para elevar a
un resultado exitoso la franquicia con los hermanos McDonald's. Digamos que mientras estuvo con ellos, abrirían unas 100 restaurantes a lo largo de los Estados Unidos, y en 1961, con $2.7 millones, Ray Kroc les compra el negocio a los hermanos McDonald's, y de ahí se escribe la historia. He aquí la diferencia de la ley del tope para la enseñanza de lo que estamos aquí compartiendo. En McDonald's, los hermanos habían abierto 15 franquicias, 10 franquicias de las 15 lograron abrir, y cuando se integra Ray Kroc con otro nivel de liderazgo, cambia toda la eficacia y el resultado del negocio, que del 55 al 59 abren 100 restaurantes. 4 años después había 500 restaurantes, y hoy hay más de 36,000 restaurantes en más de 100 países en todo el mundo, lo que todos y cada uno de nosotros conocemos. ¿Qué nos dice la ley del tope? Que cuanto más alto desees escalar, tanto más vas a necesitar de liderazgo. Cuanto más alto queramos escalar. Así que vamos a mostrarles, les quiero compartir algo que les va a servir mucho para entender. Si nosotros hemos estudiado, aquí lo tienen en pantalla, lo alcanzan a ver ahí ustedes, me apoyan con el chat. ¿Vamos bien hasta aquí, mis queridos educandos? Perfecto, maravilloso. Seguro hay algunas cosas que no sabían de esta historia. Los hermanos McDonald's eran muy buenos gerentes, no eran líderes. Ray Kroc fue el líder que catapultó a una marca global, una de las marcas más caras y más famosas del mundo, las top 5 del mundo, es McDonald's. Muy bien. Quiero mostrarles esto que es bien interesante. La capacidad de liderazgo es algo que, como les mencioné, nadie nos enseña. No hay una escuela de liderazgo en casa, ni en la escuela tradicional a la que nos movemos. Por otro lado, lo que sí, y pueden observar aquí en esta gráfica, es que se busca dedicar muchísimo al éxito. Entonces, puede haber una gran preparación al éxito, puedes llevar esa escala a 3, a 4, a 5, a 6, y como tienen aquí en la imagen, llegar a 8. Personas como tú quizás que estudiaron la preparatoria, la carrera, que tienen maestría, incluso doctorado, pueden no estar teniendo el resultado, pueden no tener la eficacia, porque del lado izquierdo está la capacidad de liderazgo, nuestra capacidad de dirigir a otros, de influir en otros, de elevar a otros. Así que si tú tienes en una capacidad de liderazgo número 1 y has estudiado mucho y te has dedicado mucho para el éxito, para el conocimiento y la teoría, la información de la carrera o de la especialización que estés haciendo, ese será como la gráfica que tienen en pantalla, el nivel de eficacia. Si quieren elevar la eficacia en estas condiciones, trabajando en la dedicación al éxito, pues costará 2, 3, 4, 5, 6 veces más elevarlo de 8 a 10 y se elevará muy poco la eficacia. En cambio, si trabajamos del lado de la capacidad de liderazgo, entonces podemos no invertir más tiempo en dedicar al éxito y que tengamos la escala de 8 y trabajar en nuestra capacidad de liderazgo. ¿Por qué tendremos sesiones y sesiones cada semana buscando que eleves tu capacidad de liderazgo? Porque lo que tienes en pantalla es lo que me hizo comprender por qué personas muy preparadas no tienen necesariamente éxito y por qué personas que no tienen mucha preparación, pero sí tienen gran capacidad de liderazgo o han trabajado deliberadamente en la capacidad de liderazgo, aumentan su eficacia 500, 600, 700, 800%. Para mí,
Es claro, esto que hoy les muestro aquí en pantalla. Entonces, para que podamos trabajar con la ley del tope, anota lo siguiente. Número 1, haz una lista de tus objetivos más importantes. Una lista de lo más importante. Enfócate en los más significativos, en los cuales tendrás que trabajar en un año o más. ¿De acuerdo? 5 objetivos. De esos 5 objetivos, no más de 10, mínimo 5, ¿ok? Pero enfócate en los cuales vas a tener que concentrarse para trabajar un año o más para el logro de tus objetivos, de tus grandes metas. Y de esos 5, de esos 6, de esos 10, identifica los que van a requerir de otras personas, los que van a involucrar a otras personas para que tú puedas llegar a ese objetivo. ¿De acuerdo? Punto número 2. Pide a otros que te califiquen del 1 al 10 en los siguientes puntos. Anótalos. Número 1. Habla con personas de tu confianza, habla con personas de tu equipo, habla con tus líderes y pregúntale, califícame del 1 al 10 en don de gente. ¿Qué tanto don de gente tengo? ¿Qué tan fácil me es ganarme a la gente? ¿Qué tan fácil manejo las relaciones y el carisma? ¿Ok? Primero, don de gente. Número 2, pensamiento planificador y estratégico. Que te califiquen del 1 al 10 si eres una persona que planifica bien, una persona que tiene un pensamiento estratégico. Número 3, visión. Del 1 al 10 clasifica, ¿sí? Califícame si tengo visión y en qué escala del 1 al 10 tengo visión. Número 4, resultados. Califica a través de un tercero tus resultados. ¿De acuerdo? Y por supuesto que tú tienes tus resultados. Así que de esas calificaciones del 1 al 10 que te dan en estas 4 categorías, don de gente, pensamiento planificador y estratégico, visión y resultados, saca el promedio. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso te va a servir muchísimo para que puedas trabajar con la ley del tope. ¿Hasta aquí vamos bien? Trabajamos la ley del tope como uno de los primeros temas y uno de los primeros conceptos. A través de la historia de los McDonald's encontramos que eran muy buenos gerentes, que eran muy buenos operando, que eran muy buenos mecánicamente, que tenían el conocimiento sobre el negocio, el modelo, el sistema, la cocina, pero no tenían la capacidad de liderazgo para haber elevado el resultado. Nunca lo vieron, tuvo que venir un tercero y aún trabajando con ellos y habiendo aumentado el resultado, no fue suficiente, ellos terminaron quedándose en el camino y así. Nosotros de Mundo UPA a Sankey, déjenme decirles que había 17 socios. ¿Y quiénes pasamos a Sankey? Los que teníamos la visión. Los demás se fueron soltando desde el primer año, de los 5 años de UPA. Y al final, de todos los que quedaban, terminaron yéndose. Nadie corrió nada, nadie corrió a nadie, nadie sacó a nadie. Sencillamente carecían de esta capacidad de ver más allá. Y bueno, pues al tiempo, aquí está el resultado. Vamos a hablar ahora de carácter para cerrar nuestro tema el día de hoy. Ya aprendimos sobre la ley del tope, hablemos sobre el carácter. El liderazgo es la capacidad y la habilidad de conducir a un propósito común y a un carácter que inspire confianza. Anota eso, el liderazgo es la capacidad y voluntad de conducir a hombres y mujeres a un propósito común y a un carácter
que inspire confianza. La cualidad con la que comenzamos nuestras sesiones es carácter, porque es una de las piezas más importantes. Y les cuento un poco sobre la historia de Bill Lear, que tienen aquí en pantalla. Bill Lear funda una compañía y crea y construye y nace, y le llaman el padre de los jets, digamos, no de la aviación, pero sí de los jets. Estas naves de muy pocos pasajeros se llaman Learjet, gracias a este hombre. Y cuando este hombre empezó a colocar las primeras unidades, los primeros jets, habiendo colocado unas cuantas decenas en el mercado, empezó a haber un par de accidentes que le empezaron a preocupar, que evidentemente por el prestigio, pero sobre todo porque el riesgo que corrían los demás, ¿qué falla podría estar teniendo para que pudiera cambiar, para que pudieran haberse accidentado? Cuando se mete el equipo a trabajar y cuando se mete, le empiezan a hacer la investigación y él tiene la deducción de que la falla mecánica pudiera ser una en particular. Sin embargo, escuchen esto, él no puede probar eso si no es con el avión volando. Así que toma una de las decisiones de carácter más importantes y que sirve como ejemplo para nuestro tema, que fue hacer el viaje en ese jet, probar su teoría, descubrir la falla y trabajar en ella durante el vuelo. Casi pierde la dirección y el control de la nave, pero logró encontrar la falla. Previamente le había dicho a sus compradores que no volaran hasta que él investigara. Él tomó esta decisión de carácter, subió, probó, finalmente no le pasó nada a él físicamente, pero sí a la marca y el prestigio. Le tomó 2 años recuperar la confianza y volver a restablecer el negocio. Pero la forma en que este líder trató con las circunstancias de la vida o las circunstancias particulares de su negocio dice mucho de su carácter. Porque la crisis que nosotros vivimos, mis queridos líderes, mis queridos distribuidores, la crisis no forma el carácter necesariamente, pero sí la revela. Cuando hay situaciones difíciles, complejas, emotivas, empieza a exhibirse quien no tiene un carácter fuerte. Cuando hay el cruce de 2 caminos entre el compromiso y el carácter, si se elige el carácter, se vuelve uno más fuerte. Es decir, cuando 2 caminos cruzan, yo debo hacer las cosas porque quedé y estoy comprometido, es muy distinto a cuando se elige un carácter. ¿Por qué? Porque la decisión de carácter puede traer consecuencias negativas, pero hay que tomarla. Las decisiones de carácter deben tomarse aunque traiga consecuencias negativas, como fue el caso en la historia del señor Bill Lear, arriesgando su propia vida para encontrar la falla y salvar la marca y garantizar el resultado. Así que, ¿qué podemos aprender del carácter para ir cerrando nuestra sesión? Número 1, el carácter es más que hablar, es la acción, ¿sí? Tu carácter define quién eres. Quién eres define lo que ves. Y lo que ves es lo que haces. Repito, tu carácter define lo que eres define lo que ves, y lo que ves define lo que haces. Así que, líder, no separa el hablar con la acción. De hecho, es una de las virtudes del Bushido. Cuando un líder dice algo, ya lo está haciendo. No existe una separación entre el hacer y el decir. Nunca se separa el carácter de un líder de sus acciones. Número 2, talento es un don que recibimos, pero el carácter es una elección, es algo que nosotros estamos decidiendo
hacer. Se crea el carácter cada vez que decidimos enfrentar algo o evadir algo. Ahí se forma el carácter. Si nos doblegamos ante la verdad o nos mantenemos bajo el peso de ella, ahí se forma el carácter. Si tomamos el dinero fácil o estamos dispuestos a pagar el precio, ahí se forja el carácter. Si se pasan por alto situaciones que no son éticas o se pone por delante la ética aun y cuando el negocio se ponga en riesgo, se forja el carácter. Número 3, el carácter produce un éxito duradero, sencillamente porque ninguna persona va a seguir a un líder que tenga grietas en el carácter. Nadie va a seguir a alguien que tiene grietas en el carácter. Alguien que promueve la salud y fuma a escondidas cuando hace el negocio. Alguien que conoce de una situación en su organización y no hace nada por remediarla, para evitar conflictos. Nadie sigue a una persona que tiene grietas en el carácter. 4, los líderes no pueden ir más allá de su carácter. ¿Cuántas personas que han tenido éxito conocen como historias en donde se han desmoronado, en donde se han caído, en donde han perdido? El éxito sin un carácter sólido que pueda sostenerte te lleva a una caída estrepitosa, a un desastre. ¿Qué son las cosas que puede exhibir la falta de carácter cuando tienes éxito? Que tú lo puedes observar en personas exitosas, que tú lo puedes observar en líderes de esta industria, que tú lo puedes observar en líderes de Sankey a lo largo de estos 10 años. Arrogancia, soledad, búsqueda destructiva de aventuras, adulterio. Una de las compañías más emblemáticas y globales y una de las grandes escuelas es Amway. En los años 90 el éxito en México era extraordinario. Y con ese éxito, el líder en ese momento, cuyo nombre me guardo para quedar simplemente con el mensaje, es que cometió errores de esta naturaleza, de arrogancia, adulterio, empezó a tener relaciones con esposas de sus diamantes y se destruyó la organización. Pregunta clave para el mensaje de esta sesión. ¿Se terminó Amway? ¿Se derrumbó Amway? No. Se cayó el negocio de este líder por completo en pocos días. Porque no fue capaz de sostenerse a sí mismo. Diego Armando Maradona, hasta los 14 años, vivió en piso de tierra en su casa. Pelé viene del mismo extracto. Julio César Chávez viene del mismo extracto. Sin embargo, la historia y la vida de Pelé es muy distinta a la de Maradona o la de Julio César Chávez. Porque no tuvieron el carácter para tomar las decisiones correctas, para saber decir no, para poder alejar esas amistades, para no entrar en los excesos, en esa búsqueda destructiva de aventuras o de tratar de cubrir la soledad con malas compañías. Y así es como sucede que en aquel año, cada uno en su momento, Julio César Chávez como Maradona, cometieron errores. No pudieron sostenerse a sí mismos por la falta de carácter. Así que cualquier problema de carácter, vamos a entrar a esta fase final para llevarnos algo de esta charla. Cualquier problema de carácter que hoy tengas, yo te lo digo, no te lo va a solucionar el dinero, ni te lo va a solucionar tener más prestigio. No se va a terminar cuando tú tengas más rango. Al contrario, va a exhibirte más. Es como una lupa el éxito. Va a empezar a exhibir cualquier problema de carácter hoy y que no esté identificado. No lo va a solucionar el dinero o el prestigio.
Pregúntate para hacer una reflexión final. ¿Tus palabras y tus acciones concuerdan? Es decir, cuando tú le dices a algo que vas a hacer, cuando tú vas a terminar un trabajo y dices que lo vas a terminar, ¿lo terminas? Cuando tú le prometes algo a tus distribuidores, ¿lo haces? Cuando te prometes algo a ti mismo, ¿lo sostienes? Si no, es tiempo de empezar a trabajar. ¿Cumples a tus hijos lo que le ofreces? ¿Puedo confiar uno en ti con un simple apretón de manos? ¿Podríamos confiar con solo estrecharnos la mano? No me des la respuesta a mí. Es algo que tú tienes que interiorizar. Y para encontrar una mejora o para poder mejorar en nuestro carácter, los dejo con esto final. Busca grietas en tu carácter. Busca en donde no hay una consistencia entre lo que dices y lo que haces. ¿Sí? Los malos hábitos, la mala alimentación, las promesas que te haces, las promesas que haces a otros. Después que bajes esa lista de cosas que puedes identificar como falta de carácter, empieza a buscar los patrones. ¿Cuáles se repiten? ¿Cuáles están siendo consistentes? Número 3, afronta las consecuencias. Ve y arregla el problema. ¿Tienes a alguien a quien pedirle una disculpa? Haz un hecho, un acto, una acción para ir y ofrecer la disculpa de forma frontal. Afronta esas consecuencias. Si te equivocaste, ve y di, fue un error. Mentí en su momento, omití decirles. Afronta las consecuencias. Y número 4, reconstruye. Empieza a hacer todo cuanto puedas para ir mejorando, para ir haciendo que tu carácter sea mucho más definido, porque cuando las situaciones se pongan difíciles es donde va a ponerse a prueba el carácter. Cuando tengas éxito estarás tentado a la soledad, estarás tentado a los vicios, estarás tentado al adulterio, estarás tentado a la aventura, estarás tentado a otras oportunidades. ¿Qué tan fuerte es tu carácter? Reconstruye, reconstruye, busca grietas, identifica patrones, afronta consecuencias y reconstruye. Porque el carácter, como explicamos, la capacidad y voluntad de conducir a hombres y mujeres a un propósito común y a un carácter que inspire confianza. Que Dios me los bendiga, extraordinario día para ustedes y vamos a trabajar por elevar nuestra eficacia, elevando nuestro liderazgo y forjando un carácter como una roca. Que Dios los bendiga, nos vemos y nos escuchamos a la próxima. Acá estamos, los martes. Bendiciones para todos.